¿Qué es lo que va a pasar con el DNU? Ahora vamos a hablar con respecto a esto. Ya está con nosotros Carlos Malatón. Carlos, gracias por venir, gracias por estar acá. ¿Qué es lo que pasa con el Congreso de la Nación? ¿Qué pasa con el DNU? ¿Sale, no sale? ¿Le conviene al gobierno? ¿No le conviene? ¿Qué pasa con eso? No, al gobierno claramente le conviene que se vote a favor. Sí. Me parece que ya no está Milei en esa especulación política de decir ojalá que se pongan todos en contra mía porque lo voy a enfrentar, que es un juego que a él le gusta mucho. Sí. Pero me parece que ya exageraron mucho con ese juego y que él necesita que esto no se impugne y que el DNU se valide. Ahora, si va a salir o no, hubieron un par de votaciones experimentales. Sí. Daría la impresión que están los votos para voltearlo, ¿no? Y si lo voltean, ¿qué implica para el gobierno? ¿Una derrota o un triunfo para Villarruel? ¿Qué problema tiene Villarruel, eh? Villarruel, yo creo que ella se vio obligada a abrir esta sesión, no podía evitarlo constitucionalmente, parlamentariamente era imposible, tenía hasta causas penales por eso. Yo creo que actuó como corresponde. Lo que pasa es que le dieron una interpretación política a lo que ella está haciendo, para mí equivocado. Bueno, es un problema de ellos, de la libertad avanza. Yo estoy hablando de afuera, como lo veo, ¿no? ¿Y cómo lo ve? ¿Cómo ve esta situación con respecto a lo que es el gobierno? ¿El gobierno está yendo por el buen camino o no está yendo por el buen camino? Te finalizo con esto. Sí. En las últimas horas vimos un enfrentamiento dentro del mismo oficialismo. Sí. Me parece que se le han imputado a Villarruel intencionalidades políticas que yo creo que no tiene. Sí. Ahora, si esto no se llega a voltear, Villarruel queda como arriba de todo, ¿no? O sea, si el DNU sale, Villarruel queda mejor parada que Milei. Y claro, exactamente. Yo no sé lo que va a pasar, porque si bien hubieron ciertas votaciones hoy que permiten anticipar la derrota del DNU, quizás hay negociaciones en paralelo. Vos sabés cómo son los organismos legislativos y no es ninguna cosa ilegal, pero seguramente están pasilleando por ahí unos cuantos operadores haciendo los arreglos correspondientes. ¿Por qué Milei le apunta a Villarruel? Y Milei se pelea con todo el mundo, no confía en nadie. Es una máquina de buscar enemigos. Yo no la veo a ella con intención de pelearse, esto es lo más importante. Como yo interpreto su actitud pública, no tengo contacto con ninguno de ellos ni nada, pero me parece que no está como se le ha querido imputar en una especie de sabotaje parlamentario, para nada. Bien, ahora, más allá de lo que está sucediendo hoy en el Congreso, ahora en el Senado de la Nación, hay decisiones que está tomando Javier Milei con respecto a lo que es el andamiaje del país. ¿Están buenas las decisiones o no están buenas? Mira, no. ¿Por qué? Yo discrepo con la política económica. ¿Por qué? Es una política económica que teóricamente viene a bajar el gasto público y a evitar el financiamiento espurio del gasto público con emisión monetaria. Ese es el discurso oficial. Y tanto el DNU como la ley Ómnibus, que ya está retirada o que va a volver de otra manera, apuntan a eso. Yo creo que el problema del país no pasa por el gasto público ni por la emisión monetaria, pasa por el manejo incorrecto financiero del Estado. Hoy el grueso del gasto público es financiero, es la deuda que no para de subir. Este gobierno está encubriendo con nueva deuda que emite a cada momento, está encubriendo la realidad fiscal de la Argentina, que sí, efectivamente es un Estado que tiene déficit en su sector financiero. Y el sector financiero incluye tanto el Banco Central como la Tesorería. Ahora, Carlos, más allá para el denominador común, ¿por qué, por ejemplo, suben tanto los precios? Es culpa del gobierno. Si me das 2 minutos, yo te digo para mí qué es lo que pasó. Bien, hagamos una cosa. Vamos a ver qué es lo que sucede en el Congreso y después seguimos charlando, ¿sí? Bien, acá estamos con Carlos Malatón. Estamos hablando con respecto a lo que sucede, ¿en dónde? En el Congreso de la Nación. Y allí vamos, dale. Le importa la seguridad jurídica a las multinacionales, le importa la seguridad jurídica a los bancos, le importa la seguridad jurídica a los que quieren venir a comprarnos las tierras, le importa la seguridad jurídica a los dueños de los grandes proyectos inmobiliarios que condicionan los alquileres de la gente, le importa la seguridad jurídica a las empresas mineras que quieren venir a apropiarse de nuestros recursos naturales, porque claramente acá desprotege totalmente nuestros recursos naturales. ¿Les importa la seguridad jurídica? Pues por sí o por no, no va. Porque no es la manera de garantizar la seguridad jurídica de un país a través de un decreto y mucho menos de este megadecreto. Entonces, creo, para terminar, que la Argentina tiene nuevos problemas y que nosotros tenemos que ser capaces de dar nuevas soluciones.
Entonces, derogar la ley de tierras para que venga cualquiera y las compre no es una solución al problema de la tierra. Derogar la ley de alquileres, que funcionaba mal y que estaba mal y que no era efectiva, tampoco, porque deja expuesto al que tiene menor poder en la relación contractual a que le cobren en dólares y cualquiera de las barbaridades que están pasando los pobres inquilinos. Derogar todo el andamiaje del sistema de salud, las obras sociales, las prepagas, tampoco es la forma, porque paralelamente se está desfinanciando el sistema de salud pública, entonces la gente no va a tener acceso a la salud, ni en la prepaga porque no la puede pagar, ni en la obra social porque la estamos eliminando, ni en el sistema de salud pública porque lo estamos desfinanciando. Entonces, hay un montón de ejemplos más. No quiero dejar de decir lo de los clubes, porque pareciera que la privatización de los clubes tiene que ver con Boca, con River, con Independiente y con los de acá. No, no. La privatización de los clubes, y tengo el orgullo de presidir uno en mi ciudad, significa que todos los clubes de barrio y todos los clubes en las provincias, que son pequeños, que son medianos y que en general tienen un gran valor inmobiliario que nos cuesta un montón mantenerlos, se van a transformar en presa de aquellos que quieran comprar, porque a veces no tenemos ni para pagar la luz, pero adentro de esos clubes está la vida, la historia y la esencia de la identidad argentina, porque adentro de esos clubes se formaron aquellos que hoy son campeones del mundo, porque no hubieran podido ser jamás campeones del mundo si no hubiera habido un club de barrio. Y no estamos hablando solo del fútbol, porque ¿qué pasa con todas las otras disciplinas que supuestamente no las financia nadie porque no son rentables? Desde el fútbol femenino, el atletismo, la cantidad de cosas y el valor social de formar personas adentro de los clubes. Entonces, hablan del narcotráfico, hablan de la inseguridad, hablan de la pobreza y ya voy cerrando. Y queremos privatizar los clubes. Entonces, la verdad es que la contradicción es permanente. Para terminar, miren, rechazamos este DNU porque realmente desprotege a millones de argentinos y argentinas. Estamos dispuestos a debatir totalmente, pero lo rechazamos porque pone en riesgo la gobernabilidad de nuestras provincias y la gobernabilidad de nuestro país. Y rechazamos el DNU por la falta de seriedad. Absolutamente, y porque no nos van a apretar, no nos van a extorsionar, no nos van a chantajear y que saquen cuanto, ¿cómo se llama la oficina de la presidencia? Este nuevo organismo que no está en el armado, digamos, en el organigrama, que saquen todos los comunicados que quieran. Pero los senadores y senadoras nos han elegido para legislar y tenemos la misma legitimidad de origen que el presidente. La misma legitimidad de origen que el presidente. Nos ha votado gente para que estemos acá. Y por más que representemos partidos políticos distintos, lo que nos tiene que unir es justamente pensar en esos nuevos problemas, en esas soluciones, porque aceptamos que hay mucho por mejorar, pero hay un montón por defender. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Paul Troni. Muchas gracias, señora Presidente. Veo una brecha inconmensurable de los que defienden la máquina de impedir que se ha creado en estos últimos 20 años y los emprendedores, los generadores de trabajo, los que tienen la enorme responsabilidad de llevar una pyme adelante. Es tan grande la brecha que para muchos aquí es imposible comprender la necesidad y la urgencia. En la provincia de Formosa, la cual el presidente del bloque del Frente de la Patria es mi colega en esta provincia, a mí me demoraron 2 años y medio en otorgar el quit. Y eso que iba a generar trabajo en la provincia de Formosa. Hace 2 años y medio que no me conectan la luz. Sí, en la provincia de Formosa, en donde el presidente del bloque vive hablando del reglamento y de las normas, las viven violando. Entonces, claro, ¿qué van a entender de necesidad y urgencia? Si yo que fui a dar trabajo a la provincia de Formosa, demoraron 2 años y medio en darme un quit. Porque atentan contra la generación de trabajo, atentan contra la generación de riqueza. Y a los senadores del NOA, los invito a que se den una vueltita por Antofagasta, que en el medio del desierto tienen un desarrollo industrial impresionante de generación de riqueza, de sueldo de $2.000.
así como se los cuento, con condiciones mucho más desfavorables a las que tienen provincias como Salta, como Jujuy, como Catamarca, como La Rioja. Y a veces dudo, por ahí muchos de los senadores que nos acompañan aquí en el recinto tienen buenas intenciones, pero por ahí nunca les tocó estar del otro lado del mostrador, del lado de los que empujan el carro todos los días, de los que tienen que lidiar con las leyes laborales, con ingresos brutos, con los impuestos alevosos, o con habilitaciones o permisos municipales o provinciales, la famosa máquina de impedir, que lo que nos ha traído hasta aquí, señores, es estos niveles escandalosos de pobreza. Por eso, respecto al DNU, nos puede gustar la forma, no nos puede gustar, está en nuestra Constitución, pero tenemos un presidente que es economista y a la hora de implementar este paquete de normas, sabe muy bien los efectos que causa y la necesidad y la urgencia. Y a la vista está, fíjense, en 90 días, cómo viene bajando la inflación, cómo caen las tasas de interés, cómo cae el riego país. Ahora ya nadie se acuerda del dólar que no para de bajar. ¡Oh, casualidad! Aumentaba 20 pesos el dólar y pegaban todos un grito en el cielo. Y que ahora que bajó 30% el dólar, ya nadie habla del dólar. Dejemos la hipocresía de lado. Pongámonos todos juntos a empujar el carro y esperemos que cada vez haya menos gente arriba del carro y empujando y ayudando a empujar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Suárez. Gracias, señora presidente. Aclarar, antes de ingresar al fondo del tema que estamos tratando, que realmente decidir mi voto me ha costado mucho, lo he pensado mucho. Vengo diciendo desde hace tiempo que esto es un dilema para varios, para los que no compartimos las políticas del gobierno anterior, ni tampoco somos parte del gobierno actual, y cuando hablo de dilema es porque no es un problema, un dilema por lo general no tiene una salida plenamente satisfactoria. Cualquier decisión que tenemos nos va a dejar un gusto amargo, en el sentido que pensamos también argumentos tanto a favor como en contra. Pero después de haberlo estudiado, pensado, razonado, creo que esta decisión hay que analizarla desde 3 puntos de vista: el político, el legal y el cualitativo en cuanto a las normas que este decreto tiene. Tratando de ser lo más breve posible y omitiendo los argumentos que ya se han dado desde el punto de vista político, yo creo que esto tiene que ver con la gobernabilidad de un gobierno que recién comienza, que lleva muy poco. Creo que esta herramienta que ha utilizado el presidente, que a nadie de los aquí tiene que sorprender porque es moneda corriente en el andamiaje jurídico de la Argentina y en las políticas públicas que se han llevado adelante últimamente, y que si realizamos análisis abstracto del DNU, todos los DNU serían inconstitucionales, como lo he escuchado yo aquí. Y porque además, desde el punto de vista político, yo quiero como argentino que le vaya bien a este gobierno y que tenga las herramientas para poder exigirles resultados y que no seamos nosotros los que impedimos que la Argentina salga de la situación en la que está viviendo actualmente, que no sea este Senado el que obstaculiza el desarrollo en base a la esperanza que tiene la gente en los programas que el presidente claramente expresó y que, aclaro, yo no acompañé en la campaña, pero que fue claro, fue contundente, no ocultó nada de lo que iba a hacer y eso es lo que la gente votó. Entiendo que es aclaro también que no me gustan los decretos de necesidad y urgencia, bueno, pero están en la Constitución.
hubo un debate muy fuerte al momento de sancionar la Constitución entre los administrativistas y los constitucionalistas. Los administrativistas son proclives a estos reglamentos que permiten legislar al Departamento Ejecutivo, no así los constitucionalistas. Bueno, hubo un triunfo de los administrativistas en ese debate, y ese debate estaba encaminado a limitar las facultades del Ejecutivo. Todo lo contrario ocurrió con la sanción de la ley que reglamenta este precepto constitucional. Fue un salvoconducto para que haya decretos de toda índole en todos los gobiernos y de todos los tamaños, porque muchas veces he escuchado acá los cuestionamientos en cuanto a la cantidad de artículos. Olvidan muchos el decreto de regulación 2284 del 91, que fue un decreto que también produjo un cambio sustancial en el sistema jurídico argentino. Creo que es legal, porque está en la Constitución, está la ley que lo permite, y que resiste el test de constitucionalidad. Porque, repito, no hay que juzgarlo en abstracto. Ha dicho la Corte que en el análisis de cualquier ley y en cualquier reglamento en cuanto a la constitucionalidad, tiene que haber una proporcionalidad de los medios empleados en función de los fines que se persigue. Los fines que se persiguen han sido muy claramente expresados y dichos por el presidente. Los argumentos dados en el DNU en cuanto a las circunstancias graves en las cuales se dicta, muy graves por las cuales está atravesando el país, es lo que hace que este decreto tenga constitucionalidad. No podemos juzgarlo por si nos gusta o no nos gusta, por si es amplio o no es amplio, pero tiene la facultad de hacerlo, lo ha hecho dentro del marco de la ley. Y en cuanto al contenido, el decreto, es cierto lo que se dice acá, que afecta a muchísimas leyes, deroga muchas, modifica muchísimas leyes que van del año 1914 al año 2022 en la Argentina. Hay una cantidad significativa de leyes, el 29% han sido sancionadas en gobiernos de facto que se está modificando por el DNU. Por supuesto también que quisiera tener el tiempo y la posibilidad de que discutamos cada uno de estos temas. Muchas de estas leyes han sido dictadas antes de lo que se llama la revolución digital o la irrupción de lo que es la web, Internet. Hay un anacronismo legal en la Argentina que hay que corregirlo y que es necesario. Que es necesario, y aquí sí voy al contenido muy brevemente, porque se viene a terminar con una serie de regulaciones paternalistas en el país que han impedido el crecimiento de la Argentina. Y creo que este Senado no tiene que ser quien impida que esa esperanza de la gente y que este gobierno tenga posibilidad de hacer los cambios que ha prometido y a los cuales tenemos que exigir en el futuro y no tenemos que actuar como un impedimento porque esta herramienta se ha utilizado muchísimas veces en la Argentina. Y porque además llevamos 3 meses de gobierno y la gente la está pasando muy mal. La gente está haciendo un esfuerzo, pero percibo que ese esfuerzo esta vez la gente lo está viendo con una esperanza. Y la noticia de que este Senado rechaza el DNU va a tener serias consecuencias también en la economía de la Argentina, repercusión internacional, es una piedra, es un obstáculo a este gobierno y creo que tenemos que tener la responsabilidad, no la tuvimos de postergarla para ver cómo evolucionaba esta negociación entre los gobernadores. Nosotros representamos a las provincias y nuestros gobernadores están reunidos con el presidente para ver cómo se sale de esto y nosotros estamos irresponsablemente, creo, votando este decreto en contra que va a tener muchísimas repercusiones en muchos aspectos políticos, económicos y sociales en la Argentina. Por eso mi voto va a ser afirmativo. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Vigo. Sí, presidente, entiendo que me dio la palabra porque no se escuchó mi nombre. Senadora Vigo. Gracias, presidenta. Bueno, seguramente
mi opinión ni nada de lo que diga aquí, seguramente mejor todo lo que yo pueda decir ya se ha dicho tanto en posiciones que están a favor como en posiciones que están en contra de este DNU. Y aunque es un momento más que oportuno, tampoco me voy a referir, pero me parece bueno dejarlo planteado, a los cientos y cientos de DNU que quedaron sin tratamiento, tanto del expresidente Macri como del presidente Alberto Fernández. Pero este DNU, yo quiero sobre todo referirme a un punto que me parece central y que es, por lo menos para mí, o me ubica ante un desafío tan importante como este. Y es que en este DNU incluye 366 artículos que derogan, modifican implícita o explícitamente más de 300 leyes, como aquí se ha dicho. Entre las que encontramos leyes de orden público y que intercalan temáticas sumamente diferentes, aclarando también que este DNU tiene más artículos que la propia Constitución Nacional. Una reforma de esta magnitud sobre la mitad de nuestro ordenamiento jurídico carece de antecedentes semejantes. Yo he buscado, investigado y creo que es la primera vez que tiene este volumen. Y creo que ahí es el punto de su complejidad mayor. Ese es el punto de complejidad mayor. Porque, como acabo de decir, es un DNU que tiene más de 300 artículos, 366, mucho más que la Constitución Nacional y que incluye temas, algunos urgentes, otros que no son tan urgentes, pero que sí son necesarios. Y para despejar algunas remanidas discusiones, quisiera remarcar antes que nada que comparto muchos de los aspectos que aquí se señalan o que incluyen este DNU. Y que tal vez podemos coincidir con el presidente, que muchos aspectos que se incluyen en este DNU son necesarios para que de manera planificada, cosa que en eso hasta el día de hoy no encuentro un plan, porque el bajar la inflación o el déficit cero son, yo diría, etapas para que debe cumplir un plan general, un plan económico que hasta el día de hoy me parece que no está planteado. Pero por otro lado, considero que es imposible y sumamente inviable querer, como dije, considerar al libro cerrado un DNU que tiene 366 artículos. Sobre todo porque cada uno de esos artículos, por lo menos sus bloques más importantes a través de sus títulos, me parece que no tienen una conexión y son bastante inconexos. Pero seguramente muchos de nosotros estamos pensando en esto que también habla casi siempre el presidente y que repiten muchos de sus seguidores y del oficialismo político, que hay una necesidad de que la Argentina avance, de que haya un plan y de que haya cambios importantes en serio para que la Argentina pueda tener un camino de desarrollo y un camino de producción. Por eso decía que sí quizás comparte con él la necesidad de modernizar la legislación laboral para que esa relación laboral nos pueda permitir avanzar en el desarrollo de la producción, de la industria, en el desarrollo mismo para generar nuevos puestos de trabajo y que esta gran masa de desocupados y de trabajadores de la informalidad no sea lo que pese en la Argentina, que la Argentina se dé vuelta y cambie realmente con las cosas que debería cambiar. Entonces, creo que el presidente en eso tiene razón, como tienen razón muchos de los planteos
de los empresarios y de algunos propios trabajadores y sus dirigentes en la necesidad de ponerse a debatir realmente sobre la modernización de las leyes laborales. Pero en este DNU, rápidamente, quiero hacer como una pasada rápida, pasa desde la regulación económica, derogando, por ejemplo, la ley de góndolas, el régimen comercial de supermercados, deroga parte de lo que es la ley 25.065 de tarjetas de crédito, que quiero aclarar que es de orden público, modifica implícitamente la ley 24.240 de defensa del consumidor. Todo lo que plantea sobre la modificación en cuanto a las tarjetas de crédito, en algunas cosas estoy de acuerdo y en otras la verdad que no. La reforma del Estado, de ahí pasa al trabajo, al comercio exterior, a la bioeconomía, deroga leyes, y esto también me preocupa, que regulan las economías regionales como la uva, la aceituna, el algodón, el azúcar, algunas a medidas de los grandes grupos y que a su vez plantean muchas de ellas la total desregulación, quitando el poder de control y por qué no de policía, de los institutos como el Instituto Nacional de Vitivinicultura o el Instituto Nacional de la Yerba Mate. También temas de energía, plantea, se mete también o incluye también las tarifas, la liberación de las tarifas, plantea aspectos muy importantes como es la derogación de la ley de alquileres. Me parece que todo lo que es el capítulo de salud, en el que también podemos estar de acuerdo que hay que ponerse a discutir y sacar o avanzar sobre legislaciones que transparenten ese sistema, que puedan transparentar ese sistema y que si vamos a incluir las prepagas veamos en qué condiciones se suman las prepagas y se transparenta y se desregula tanto las obras sociales como las prepagas. Pero son todos temas que yo quiero aclarar que estoy de acuerdo con el presidente, que son quizás importantes para generar o ante este nuevo desafío, como decía al comienzo, en lo que estamos hoy en la Argentina. Puedo coincidir con el presidente de la necesidad, ¿por qué no?, de transparentar de una vez por todas las actividades que se generan a través de los registros de automotor, que me parece que la comunicación y todo lo que es la informática ha avanzado de manera tal como para que lo que plantea el presidente sea viable en materia de control y de como decía, que tiene que ver con los registros del automotor. Pero me parece que no se puede, vuelvo a insistir en esto, y esa ha sido mi gran duda a la hora de decidir mi voto, presidenta, porque no es la primera vez que en mi condición de legisladora tengo que respaldar por considerar los DNU una herramienta primordial para la gestión de cualquier poder ejecutivo. He acompañado así DNU del presidente Macri, pero también he acompañado DNU del presidente Fernández. En mi entender, de que vuelvo a decir, son herramientas fundamentales, pero no para acompañar o para darle un espaldarazo político a quien está frente del Poder Ejecutivo, sino fundamentalmente para la gestión de cualquier gobierno en la Argentina. Y a pesar de que el presidente todos los días nos recalca con sus dichos que quiere gobernar solo, porque evidentemente cada acción del presidente, cada vez que sale por los medios a aclarar lo que quiere hacer y cuál ha sido la intención con este DNU y con la famosa ley ómnibus, que entiendo que ahora va a volver a la Cámara de Diputados, no alcanza para gobernar solo, porque así es este sistema. Y está claro que gobernar solo
y que el presidente, esas son las cosas que no podemos acompañarlo en esa actitud. El presidente no admite los consensos, y si no admite los consensos, mucho menos nos va a bancar hoy el disenso. Pero no importa, porque creo que es muy importante poder darle esta herramienta al presidente, pero el presidente debe saber, porque además es un profesional, entiende muy bien de lo que es la economía, o por lo menos dice entenderlo, es muy importante saber que es imposible votar este instrumento, esta herramienta a libro cerrado. Porque como dije, podemos acompañarlo, por eso me parece que lo mejor que podría hacer el presidente, y no soy quien para sugerirle, pero que pueda desguazar, si se me permite el término, este DNU en los bloques más importantes, como pueden ser desde el desarrollo de las economías regionales, el tratamiento de las leyes laborales y previsionales, que son desafíos importantes, y estoy cerrando, Presidenta, el sistema de salud y fundamentalmente la reforma del Estado. Para mí esos son los 4 bloques que nosotros estamos dispuestos, por lo menos estoy dispuesta a debatir y acompañar a través de esa discusión, con una discusión que nos permita a todos los argentinos poner sobre la mesa no solo la necesidad de avanzar y cuáles son las herramientas para avanzar, sino las buenas intenciones, porque este país lo queremos todos, no solamente el presidente Milei. Por eso, Presidenta, adelantando mi posición sobre este DNU, voy a solicitarle me autorice abstenerme con el voto, porque me parece que dado los argumentos que acabo de vertir, no puedo acompañar y tampoco rechazarlo, por lo tanto voy a solicitar que se me permita abstenerme. Gracias, senadora. Se toma nota. Tiene la palabra el senador Besunzán. Gracias, Presidenta. Bueno, creo que las diferentes alocuciones han sido claras, por lo menos quien ha sido miembro informante del interbloque, respecto a la inconstitucionalidad y la ilegalidad y legitimidad de este DNU. Como bien lo han dicho, ha sido la Cámara del Trabajo la que ha determinado la inconstitucionalidad de la parte laboral del decreto. Ha habido numerosos constitucionalistas de diferentes pensamientos que también han manifestado la inconstitucionalidad del DNU. Y todos coinciden que obviamente es una reforma del Estado y de la Constitución encubierta. Escuchando a la senadora preopinante, coincido en mucho de lo que manifestó respecto a la cantidad de leyes de orden público, de códigos y demás leyes importantes que trata y reforma. Y creo que no es la manera. Desde ya que todos queremos que al presidente le vaya bien, porque le va a ir bien a todos los argentinos y le va a ir bien a todas las provincias. Pero queremos discutir cada uno de esos puntos, dar nuestros puntos de vista y no en este amarañado decreto en donde se mezclan un montón de cuestiones que no hacen a la emergencia económica que hoy tienen la mayoría de las familias argentinas y que debemos desde este Congreso empezar a legislar para salir adelante. Hoy creo que tenemos que estar a la altura del cargo que ocupamos, porque así como el presidente está legitimado por el voto de los argentinos, nosotros también estamos legitimados por el voto de cada uno de los provincianos que nos pusieron en este lugar para que defendamos los intereses de cada una de nuestras provincias. Entonces, me parece que es el lugar para frenar un atropello que, entiendo yo, ha hecho el Poder Ejecutivo de nuestras instituciones, nuestros derechos, garantías, y perjudicando a la mayoría de las familias argentinas. El DNU tiene demasiadas contradicciones y una certeza de que se vulnera derechos y solamente se piensa en la ganancia de las grandes empresas argentinas que siempre lucran con las necesidades de los que más lo necesitan, esos grupos económicos concentrados que hace años que están enquistados en nuestra Argentina. En particular quiero hacer referencia a un
a un capítulo del DNU que afecta considerablemente a mi provincia, la provincia de La Pampa. Si me permite leer, voy a leer el artículo 48 y 51 del DNU, o por lo menos voy a hacer un resumen, que establece, hablando de las transformaciones de empresas del Estado en sociedades anónimas. Las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en sociedades anónimas. Esta disposición comprende a las empresas del Estado que no tengan una forma jurídica societaria, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, de economía mixta y demás sociedades. Y en el artículo 51 establece un plazo máximo de 180 días a partir del dictado del presente para que la autoridad de aplicación proceda a la aplicación del artículo 48, el que acabo de leer, y la inscripción de las sociedades transformadas en los registros públicos correspondientes. ¿Cómo afecta esto a la provincia de La Pampa? El Banco de La Pampa es una sociedad de economía mixta. El Banco de La Pampa es un banco de fomento cuyo accionista mayoritario es el gobierno provincial. Y a través de esa herramienta, el gobierno provincial ayuda a las pymes, ayuda al comercio, con tasas subsidiadas, ayuda cuando hay inclemencias climáticas en mi provincia, que las tenemos todas, incendios, inundaciones, sequías. El que ayuda al chacarero es el Banco de La Pampa, no es ningún banco privado. Entonces, con este DNU, el presidente quiere cambiar a su antojo una historia que tiene la provincia de La Pampa como Estado pampeano, interviniendo en el sistema financiero, en las comunicaciones, en la energía, en la Internet, porque también afecta a la SAPEM. Nosotros en la provincia tenemos un grupo de empresas que son sociedades anónimas con capital del Estado mayoritariamente, en donde el Estado provincial participa en llevar Internet al oeste de la provincia de La Pampa, a llevar agua potable a cada una de las localidades, a través de la empresa de hidrocarburos también a trabajar con la energía de la provincia. ¿Y quién lo haría? En lugares que son inviables económicamente, porque en muchos lugares de mi provincia, por la baja densidad poblacional, no hay ninguna empresa que quiera prestar estos servicios, y la debe presentar el Estado. Y con este DNU, que elimina tanto la sociedad de economía mixta como las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, estas empresas deberían pasar a ser sociedades anónimas y a partir de ahí quedarían librados a el libre mercado y afectados un montón de comprovincianos que no tienen la posibilidad de acceder a esos servicios si no está el Estado atrás. Entonces, creo que coincidimos de que todos queremos darle a las herramientas al presidente para que la Argentina salga adelante, para que las familias argentinas dejen de tener las necesidades que hoy tienen. Pero debemos garantizarles los servicios básicos que necesitan en salud, en educación, en seguridad, en infraestructura. Todavía no escuché al presidente definir cuáles son las políticas de Estado del Gobierno Nacional en este sentido. De lo único que escuchamos es llegar al déficit cero, a costa de bajar los salarios, de bajar las jubilaciones. Estamos todos de acuerdo en el equilibrio fiscal, pero también lo podemos llegar ampliando la economía, apostando a la producción, apostando a la generación de empleo. Y a través de ahí también podemos llegar al equilibrio fiscal, no solo ajustando al pueblo argentino. Entonces, por un lado, el presidente tiene la idea de hacer desaparecer el Estado, de que no tenga injerencia en nada. Por el otro lado, con este DNU, sube las prepagas, sube los colegios privados, con lo cual, ¿qué va a pasar? Quienes no puedan pagar ni una obra social privada, ni un colegio privado, van a pasar a la salud pública en cada una de las provincias, a los colegios públicos en cada una de las provincias, con lo cual va a haber mayor costo fiscal, si se quiere, en las provincias para atender, porque en la mayoría de las provincias, y en la provincia de La Pampa tenemos salud de calidad, educación de calidad, pero por un lado el presidente desestatiza, pero por otro lado obliga a los estados provinciales a que se hagan cargo de los servicios públicos que el Estado Nacional deja de lado. Entonces me parece que es una contradicción que
por la cual no podemos dejar avanzar este DNU. Sí estamos de acuerdo, como lo vienen diciendo diferentes senadoras y senadores preopinantes, en ponernos a discutir cada uno de los temas que quiere llevar adelante el presidente. Queremos darle la herramienta para que la economía salga adelante. Ahora, no estamos dispuestos a aceptar los aprietes que vienen del gobierno nacional. Me parece que lo que se le dice a los gobernadores, lo que se le dice a los intendentes, el destrato que tienen, es innecesario. ¿De qué pacto de mayo estamos hablando? Cuando el mismo presidente en la apertura del 1 de marzo dice, sí, los convoco a un pacto de mayo, pero previamente apruébenme la ley ómnibus, apruébenme el DNU, hagan esto, hagan lo otro. Es un contrato de adhesión. Firmen, acá. Entonces me parece que por lo menos muchos de los gobernadores no están de acuerdo con eso. Ni hablar de los fondos que se le ha detraído a las provincias. En mi provincia hay 2 o 3 obras grandes de infraestructura, como es el acueducto al norte, como son rutas, viviendas sociales en las 3 ciudades de mayor cantidad de habitantes de la provincia, se pararon las obras. Y es el gobierno provincial el que va a tener que venir ahora con fondos provinciales a tratar de que esas obras se terminen, para mantener la fuente de trabajo y para brindarle los servicios que esas obras producen en mi provincia. Entonces, me parece que el presidente no se pone de acuerdo qué es lo que quiere hacer. Y lo invito a que realmente haga un acuerdo con los gobernadores, pero un acuerdo de escucharlos también cuáles son las necesidades. Hasta ahora no ha habido. Por eso, Presidenta, obviamente que adelanto mi rechazo a este DNU, pero breve porque el presidente empiece a mandarnos cuáles son, porque acá se habla de, le tenemos que dar las herramientas. Las herramientas no están en el DNU, porque la mayoría de leyes que trata, que deroga y que modifica, no hacen a la economía de las familias argentinas. Entonces, seamos también sinceros en eso, esperemos que mande el presupuesto, como dijeron hoy. Estamos sin presupuesto, que esa es la guía que tiene la Nación para ver cómo vamos a brindar los diferentes servicios que necesita la ciudadanía. Que lo mande cuanto antes. Entonces, creo que a partir de ahí vamos a poder salir adelante, que cuente con nosotros, que cuente con las provincias, pero también queremos las provincias contar con el gobierno nacional. Hasta ahora no ha dado esas señales. No me quiero extender más, Presidenta. Adelanto obviamente mi rechazo al DNU y espero que el presidente cambie esta postura de apriete que tiene con las provincias y empiece un diálogo genuino para poder sacar el país adelante. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Álvarez Rivero. Álvarez Rivero. Bueno, ¿cómo les va? La realidad argentina, la verdad que nos hace vivir una crisis económica después de por lo menos 14 años sin crecer. A eso no queda otra que darle una respuesta integral, muy integral les diría, porque la pobreza y la penetración narco van creciendo de la mano. La mayoría de los chicos argentinos son pobres y la mayoría de los pobres son chicos. Por eso, por supuesto que el presidente Milei va a tener que dar herramientas concretas para el hambre, como lo son duplicar la asignación, duplicar la tarjeta alimentar. Pero tenemos que cuidar la vida. Por eso el combate debe ser tanto desde lo local como de lo federal, porque tenemos los territorios tomados. La realidad del conflicto de Rosario también muestra que lo narco excede la pobreza
eso va a generar un movimiento de gente y de plata a distintas zonas del país. Así que tenemos que estar alerta. Nosotros, los cordobeses, sabemos muy bien que San Francisco es la puerta de ingreso fácil para todos esos narcos en Córdoba. Tenemos que actuar ya en la educación. Creo que tenemos que poner en marcha en todas las provincias un plan de alfabetización y cumplir los 180 días de clase. Esos 180 días de clase que necesitamos que estén alumnos y maestros. Pero por sobre todo, creo que tenemos que hacer todo por la inserción laboral. Realmente la reforma laboral tiene un amplio consenso. No existen ni pueden existir objeciones en cuanto a que se debe promover el trabajo formal. También tenemos que poner fin a la industria del juicio que beneficia a unos pocos y ya sabemos que por lo menos perjudica a 8 millones de trabajadores que están en la informalidad. Defendemos, por supuesto, todo el orden público laboral de las leyes que protegen a los trabajadores, pero tenemos que formalizar mucho más trabajo y para eso necesitamos finalizar con la extorsión judicial de las multas. Las leyes vigentes han solo propiciado que se multiplique la informalidad. Se enriquecieron, como les digo, unos pocos. Multiplicaron las indemnizaciones, pero no llegaron a los trabajadores. Las multas no protegen el empleo. Las multas solo multiplicaron el daño, destruyendo las pymes, que son las fuentes naturales del empleo en todas las provincias. Nuestra nueva legislación laboral debe promover una relación racional con las empresas, ajustar a la realidad tecnológica todo lo que se refiere a documentación. Eso lo hacemos cada uno de nosotros en lo bancario, también en nuestras relaciones laborales. Tenemos que propiciar que se haga en todo el mundo laboral. También podemos mejorar la ley de teletrabajo que va a dar mejores fuentes laborales a nuestros jóvenes. Necesitamos promover un adecuado ejercicio sindical respetando absolutamente el convenio 87 de la OIT. He presentado varios programas, varios proyectos de inserción laboral que, como les dije, promueven la inserción laboral de los jóvenes que quieren y necesitan trabajar ya, pero que también quiere alentar a los jubilados pobres que puedan seguir trabajando si lo necesitan. Finalmente, y conociendo muy de cerca lo que las familias viven, me animo a decir, en la trinchera